Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes de la Facultad de Agronomía. Vamos a iniciar con la grabación de la clase número 11 del curso de Química General 2, sección B, segundo semestre del 2002. Mi nombre es Walter de la Roca Cuella. Mi número de registro es 2002-0176 y estoy asignado a impartir esta clase de 18 a 19 horas. Debido al paro estudiantil, pues estamos grabando las clases y para que si se arregla la situación o queda también como evidencia de que yo me presenté a impartir la clase asignada en el contrato del segundo semestre del 2022. Entonces, vamos a empezar con la clase número 11 y empezamos, chicos. Muchas gracias. Bueno, entonces, en la clase número 10, pues nos quedamos viendo algunos ejemplos de lo que era los principios de Bronsted-Lowry, en donde se hablaba de lo que es ácido base y base conjugada y ácido conjugado. Bueno, entonces esto es importante que nosotros lo entendamos, ¿verdad? Es una cuestión bien fundamental y esto nos va a servir mucho para lo que es el tema que vamos a ver posteriormente de valoración de soluciones ácido-base. Bueno, entonces vamos a ver, en este caso dice, identifique los pares conjugados del ácido base en la reacción entre amoníaco, el ácido fluorhídrico en una disolución acuosa. Entonces dice, recuerde, en una base conjugada siempre tiene un H de menos y una carga más negativa o una carga positiva menor que la fórmula del ácido correspondiente. Entonces esos son tips bien importantes, ¿va, jóvenes? Entonces nosotros tenemos la reacción, fíjense pues, NH3 acuoso, ¿verdad? Más HF, que es acuoso también. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar NH4 más acuoso, más ¿qué? Más fluoruro acuoso. ¿Ok? Bueno, entonces aquí lo que yo debo hacer es básicamente identificar los reactivos. Entonces ahora yo sé que este es base, que es una base débil, ¿verdad? Porque los hidróxidos son bases fuertes. Y luego yo sé que este es un ácido y es un ácido débil porque el ácido fluorhídrico no se disocia al 100%. Entonces, en este caso se da cuenta de que esta base me tiene que dar origen a un ácido conjugado fuerte. Entonces acá tengo el que tiene carga positiva, es el ácido, tendría un ácido conjugado fuerte. ¿Ok?
Y entonces el que queda sería, se dan cuenta que tiene una carga negativa, por lo cual es base, sería una base conjugada fuerte, que los dos eran débiles. Entonces ahora así les decimos nosotros que son par iónico. Eso es importantísimo para entender las relaciones entre la fuerza de los ácidos. Entonces vamos a ver que estos que son ácidos conjugados fuertes y bases conjugadas fuertes sufren un fenómeno que se llama hidrólisis, y eso lo vamos a ver posteriormente. Bueno, entonces se dan cuenta que ahí identificamos. Bueno, ahí tenemos el ejemplo: el cianuro más agua, tenemos el ácido cianhídrico y el OH, ¿verdad? Entonces a veces es más fácil, por ejemplo, en el agua dicen, bueno, ¿el agua qué será? ¿Ácido o base? Bueno, entonces se dan cuenta que me dio un OH, por lo cual este tiene que ser ácido. Entonces este, ¿qué va a ser? Si este es ácido, tiene que ser base, ¿ya? Entonces eso es lo que tenemos que ir entendiendo ya en el proceso de comprensión de los sistemas, ¿verdad, chicos? Que eso es lo importante, ¿verdad? Entender cómo son los sistemas, y así nos es más fácil entender los procesos, ¿verdad? Porque estos procesos también están ligados, pues, ya sea a suelos, ya sea a nutrición. Entonces debemos de entenderlos. Entonces ahora, ejemplo, déjenme, eso fue lo que vimos, aquí nos quedamos y continuamos. Ahora dice, revisión de conceptos: ¿cuál de los siguientes no es un par conjugado ácido-base? ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Un par conjugado. Entonces, fíjense pues, debe haber, como dijo ahí en el tip, la diferencia debe ser de un hidrógeno de más o un hidrógeno de menos. Bueno, entonces ahora miremos el primero. Si se dan cuenta, ustedes tienen el ácido nitroso y tienen el nitrito. Entonces, ahora se dan cuenta que la diferencia entre el ácido nitroso y el nitrito es de un hidrógeno. Entonces, si es par conjugado. Ahora tenemos el bicarbonato y el carbonato. Se dan cuenta que hay una diferencia de dos hidrógenos, por lo cual esto no puede ser par iónico. El par iónico del ácido carbónico sería el bicarbonato, o sea, el HCO3 menos 1. Ahora miremos acá, tenemos la metilamina. Se dan cuenta que acá tiene un hidrógeno de más y acá tiene un hidrógeno de menos, por lo cual sí hay una relación de ácido-base conjugada. Entonces, es admisible representar el protón en disolución acuosa como H+ o H3 o más. Por supuesto, H+ es más sencillo, pero en realidad lo que pasa es H3 o más. La fórmula H es más práctica para cálculos que incluyen concentraciones de iones hidronio o constantes de equilibrio, en tanto el H3O más es de mayor utilidad en el estudio de las propiedades ácido-base Bronsted-Lowry. ¿Por qué? Porque ahí me está diciendo que el agua está aceptando un protón. O sea, ahí me funcionó como base, ¿va, jóvenes? Entonces, yo pensé que iba a tener resolución esa, pero no la tiene. Entonces vamos a este. El ácido nitroso, se dan cuenta ustedes que sería N más H. ¿Ok? Por supuesto, si tengo agua, pues tendría más agua, me da NO3 y me da H3 o más. Entonces se dan cuenta que aquí hay una diferencia de un hidrógeno, por lo cual sí es par ácido-base. Pero ahora miremos el ácido carbónico, SO3, y de ahí tienen ustedes CO3 menos 2. ¿Ok? Se dan cuenta que aquí tienen dos hidrógenos y aquí no tienen ninguno. Entonces esto no es par. ¿Ok? ¿Cuál sería el par de este? El par de este tendría que ser
HCO3 a la menos 1. Se dan cuenta que hay diferencia de 1, ¿ya? Más H. ¿Ok? Entonces aquí sí sería par conjugado el bicarbonato con el ácido carbónico, pero en el ejemplo no. Luego tenemos el CH3NH3 positivo y tenemos el CH3NH2. Entonces se da cuenta que aquí tiene un hidrógeno de más que este. Entonces sí sería no son par ácido base. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de más de un protón. Y estas sí serían si es par ácido base. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver, jóvenes. No puede haber más de un hidrógeno de diferencia. En este cuarto se dan cuenta ustedes que comenzaron con el NH3, o sea, aquí tiene un hidrógeno de menos, pero la diferencia es un hidrógeno. Puede ser de más o puede ser de menos, no hay problema. Bueno, vamos a ver las propiedades ácido-base del agua. Como es bien sabido, el agua es un disolvente único. Una de sus propiedades especiales es su capacidad para actuar como ácido o base, por lo cual se denomina compuesto anfótero. El agua se comporta como una base en reacciones con ácidos como ácido clorhídrico y ácido acético y funciona como ácido frente a bases como el NH3. ¿Se dan cuenta? El agua es un electrolito muy débil y por tanto un mal conductor de la electricidad, pero experimenta una ligera ionización, ¿verdad? Porque es muy baja, o sea, es 1 por 10 a la menos 7 molar, que es el pH 7. ¿verdad? Entonces acá tenemos que el agua se disocia en un protón y un OH. Por supuesto, ahí está simplificado. Fíjense pues, me acuerdo yo que en mis clases de química, cuando estaba en la facultad de farmacia, pues nos pusieron ese problema y realmente nos pusieron a pensar porque no nos habían explicado bien, ¿verdad? Dice, en ocasiones esta reacción se le conoce como autoionización del agua. Para describir las propiedades ácido-base del agua según el esquema de Bronsted, la autoionización del agua se expresa como sigue. Se dan cuenta que esto es una expresión simplista, pero realmente la expresión sería que debe haber un ácido y debe haber una base. Entonces en este caso nos preguntaban en la facultad, agua más agua, ¿qué nos da? Ah, nos da más agua, decíamos nosotros, ¿va? Pero no, acá el agua como es anfótera quiere decir de que una de las moléculas funciona como ácido y la otra funciona como base. La que es ácido va a dar el protón y la base lo va a recibir. Entonces, fíjense pues, y ahí es lo bonito de lo que es el sistema. Entonces, fíjense pues, este ácido me va a dar la base, ¿ok? Y esta base me va a dar el ácido, ¿ok? Par conjugado, ¿ok? Acá, fíjense pues qué interesante esto. Este ácido va a ser un ácido débil. Esta va a ser una base débil. Entonces, la base conjugada es fuerte y el OH es fuerte. Y el ácido conjugado, que sería el hidróneo, es fuerte también. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante de lo que es el par iónico que indica Bronsted en su teoría. Se dan cuenta que uno decía agua más agua me va a dar hidróneo y me va a dar OH, porque el agua está funcionando como base y como ácido. Miren qué perfecto. Bueno, vamos a ver el producto iónico del agua. En el estudio de las reacciones ácido-base, la concentración del ion hidrógeno, es muy importante, ya que indica la acidez o la basicidad de una disolución.
ya que solo una fracción muy pequeña de las moléculas de agua se ioniza. La concentración del agua permanece virtualmente sin cambios. Pero fíjense que esos cambios son significativos para todos los procesos de la vida, porque realmente el agua pues es el disolvente universal y pues esto va a ser el medio por el cual se van a movilizar todos los nutrientes y todos los desechos de los procesos biológicos. Entonces tenemos en el caso de lo que es nosotros los humanos, pues es la sangre, ¿va, jóvenes? Y eso sale la orina. Bueno, hay un montón de formas de mover, ¿verdad? Porque en la orina lo que sale son los desechos, ¿verdad? Y en la sangre van nutrientes. Igual, por ejemplo, la savia, ¿verdad? O sea, la savia también, al igual que la sangre, acuérdense ustedes que va sangre oxigenada y de ahí va desoxigenada, o sea, la venosa. Igual pasa con la savia, ¿verdad? Entonces, prácticamente la savia y la sangre son un porcentaje altísimo de agua, ¿verdad? Entonces es importante para nosotros ese dato y que entendamos eso, que realmente la concentración manifestada en pH pues es una concentración bastante baja y aún así de hidrógeno y de OH. Entonces hay ciertos principios que vamos a ver en el transcurso de esta unidad que nos van a decir cómo es que se puede mantener un pH, ¿verdad? Que van a ser las soluciones amortiguadoras o buffer, y que esas son las que funcionan dentro de nuestro organismo, pues porque el pH en lo que es nuestra sangre no debe variar mucho porque si no nos causa la muerte. Bueno, entonces tenemos el Kc, va a ser el producto de la concentración de hidrógeno por la concentración de OH. Lo que poníamos nosotros simplemente HOH. Como se utiliza H más acuoso y H3 o más acuoso de manera indistinta para representar al protón hidratado, la constante de equilibrio también se puede expresar como, que es lo que normalmente a nosotros nos enseñan en secundaria, ¿va? Kc es igual a la concentración de H más por la concentración de OH. Pero no es lo que está pasando realmente en el sistema acuoso, ¿no, jóvenes? Según lo que dijo Brownstein-Lowry, eso es lo que pasa. Para indicar la constante de equilibrio se refiere a la autoionización. Se representa Kc como Kw del inglés, ¿verdad? Kw pues es K-water y eso sería la constante del agua. Entonces la constante del agua sería igual a la concentración de hidrógeno por la concentración de OH o simplificado H más por la concentración de OH. En donde Kw se denomina la constante de producto iónico, que es el producto de las concentraciones molares de los iones H más y OH a una temperatura particular. Eso es otra cosa importante que ya vimos en equilibrio, que siempre las constantes tienen una temperatura específica. En el agua pura a 25 grados las concentraciones de los iones H más y OH son iguales y se encuentra que H más es 1 por 10 a la menos 7 molar y OH es 1 por 0.0 por 10 a la menos 7 molar. Entonces, para calcular la constante sería 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7. La constante sería 1 por 10 a la menos 14. Entonces ahí tenemos la constante de ionización del agua. Bueno, siempre que H y OH se decide que la disolución acuosa es neutra. O sea, cuando la concentración de H y OH son iguales, la concentración es neutra. O sea, es la concentración del agua pura, o sea que es el pH 7. En una disolución ácido hay un exceso de H+, de modo que la concentración de H+ es mayor que la concentración de OH. En una disolución básica hay un exceso de iones hidroxilo, por lo que la concentración de H+ es menor que la concentración de OH-. En la práctica podemos cambiar tanto la concentración de los iones H como la de los OH.
en disolución, pero no podemos variar ambas de manera independiente. Es una cosa importante. Si ajustamos una disolución de manera que el H nos quede 1 por 10 a la menos 6 molar, entonces la concentración de OH debe cambiar a... Se dan cuenta que las dos son complementarias, o sea, al total me deben sumar la KW. Entonces fíjense pues, el OH, KW partido H más, entonces me quedaría 1 por 10 a la menos 14 dividido 1 por 10 a la menos 6, me queda 1 por 10 a la menos 8. Entonces si yo sumo 6 más 8 son 14, ¿verdad? Entonces la relación siempre entre H y OH me debe sumar 1 por 10 a la menos 14. Bueno, vamos a ver la concentración de iones OH en cierta disolución limpia ahora para el hogar a base de amoníaco es 0.0025 molar. Calcule la concentración de H. Pues entonces se dan cuenta que estas soluciones de amoníaco pues son básicas, ya jóvenes, que el amoníaco es una base débil. Pues entonces el KW va a ser igual a la concentración de H por la concentración de OH, que me va a dar 1 por 10 a la menos 4, que es lo que es la constante. Pero entonces ahora yo despejo la cantidad de H más, va a ser igual a KW dividido OH. Entonces tengo 1 por 10 a la menos 14 dividido 0.0025, que es la concentración de OH. Y la concentración de H me sale 4 por 10 a la menos 2. Que normalmente vamos a ver que la concentración de H se relaciona con el pH. Vamos a verlo ahorita a continuación. Entonces esto quiere decir de que me va a salir un pH mayor que 7. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver que este número que está acá es el pH. Este tiene un pH de 12. Este tiene un pH de 14. ¿Ya? Bueno, entonces el ejercicio práctica para el resumen. Ahí está. Ahora vamos a ver precisamente el pH. Entonces, el pH es una medida de acidez, puesto que las concentraciones de los iones H más y OH en disoluciones acuosas con frecuencia son números muy pequeños y por lo tanto es difícil de trabajar con ellos, Sorensen propuso en 1909 una medida más práctica que se denomina pH. El pH de una disolución se define como el logaritmo negativo de la concentración del ion hidrógeno en moles por litro, o sea, molar. ¿Ok? Bueno, entonces Soren Peer Lauritz Sorensen, 1868-1939, bioquímico danés. Sorensen originalmente escribió el símbolo pH y designó a la P como el exponente del ion hidrógeno. Wasserstone Exponents, que eso es en alemán, es la inicial de potens en alemán, o sea, la potencia, ¿va? Y puissance en francés y power en inglés, ¿verdad? Y ahí viene la P. Ahora se acostumbra a escribir el símbolo con P minúscula y H, que sería el potencial de hidrógeno, así como lo quiso expresar mi estimado Sorensen. Bueno, entonces el pH sería igual al menos logaritmo de la concentración de H más, o pH igual a menos logaritmo de H más, ¿verdad? Una medida, una manera simplificada. Hay que recordar que la anterior ecuación es solo una definición establecida para tener números convenientes con los cuales trabajar, ¿no? Pero se sigue utilizando porque es fácil de utilizarla. O sea, ustedes saben, pH 7 significa que es pH neutro. pH abajo de 7 significa que es ácido. pH arriba de 7 significa que es alcalino. Y esos datos pues son importantes que nosotros tengamos en la cabeza porque son los datos del agua. Y así como el agua es el disolvente universal, pues no digamos los agrónomos que utilizan el agua en el riego y un montón de cosas un montón de procesos en los cuales pues necesitan saber cuál es la calidad del agua. Debido a que el pH solo es una manera de expresar la concentración del ion hidrógeno,
Las disoluciones ácidas y básicas a 25 grados se identifican con valores del pH, como sigue. Entonces vamos a ver. Entonces, las disoluciones ácidas, concentración de H más, va a ser mayor de 1 por 10 a la menos 7 molar, ¿verdad? Entonces el pH va a ser igual a 7, menor que 7, perdón. Luego, las disoluciones básicas, el H más es menor que 1 por 10 a la menos 7, el pH va a ser mayor a 7. Y las disoluciones neutras, en la concentración de H va a ser igual a 1 por 10 a la menos 7, el pH es igual a 7. Bueno, entonces, resumiendo, las ácidas van a ser menores que 7, las básicas van a ser mayores que 7 y las neutras van a ser 7. Entonces, es importante porque los procesos bioquímicos, tanto en plantas como en animales, el pH está alrededor de 7, en donde los procesos se realizan a nivel bioquímico. Observe que el pH aumenta a medida que el H disminuye, o sea que son contrarias, o sea, su relación es contraria. Es probable que algunas veces se nos proporcione el valor del pH de una disolución y se nos pida calcular la concentración de ion H. En este caso, necesitamos obtener el antilogaritmo de la ecuación de pH como sigue. Entonces, nosotros tenemos que la concentración de H3 o más va a ser igual a 10 elevado a la menos pH. Ojo. O H va a ser igual a 10 elevado al pH, a menos pH, ¿verdad? O sea que tenemos que sacar el antilogaritmo. Con el logaritmo negativo de la concentración de iones hidróneos de una disolución se obtiene la escala de pOH, análoga al pH. Así que definimos pOH como el menos logaritmo de la concentración de OH. ¿Se acuerdan de que el OH y el H están relacionados y deben sumar 14, ¿verdad? 1 por 10 a la menos 14, que es la constante de ionización del agua. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de los pH. El jugo gástrico va de 1 a 2, se dan cuenta que es bastante ácido. El jugo de limón 2.4, el vinagre 3, el jugo de uva 3.2, el jugo de naranja 3.5. La orina 4.8 a 7.5 es su valor normal. Agua expuesta al aire 5.5. ¿Cómo reacciona? El agua expuesta al aire durante largo tiempo absorbe CO2 atmosférico para formar ácido carbónico y por eso el agua les queda ácida. Eso se da mucho en los mares, en los lagos, en los ríos, ¿verdad? Aunque los ríos, como se va moviendo el agua, pues no es tanto, pero en un lago sí. Saliva 6.4, 6.9, se dan cuenta que es un pH un poquito ácido. Leche 6.5, el agua pura 7, sangre 7.35 a 7.45, lágrimas 7.4, leche de magnesia 10.6, se da cuenta que es alcalino, amoníaco osmético 11.5, alcalino. ¿Ok? Bueno, entonces se les puede preguntar en los exámenes cortos estos datos que vimos acá, ¿verdad? Si tenemos el valor de pOH de una disolución y se nos pide calcular la concentración de ion OH, podemos extraer el antilogaritmo de la ecuación como se muestra a continuación, exactamente igual como vimos con el pH. La concentración de OH va a ser igual a 10 elevado menos pOH. Ahora, al considerar otra vez la constante del producto iónico del agua a 25 grados, entonces sabemos de que la concentración de H por la concentración de OH, que va a ser igual a KW, que esto es igual a 1 por 10 a la menos 14, entonces al tomar el logaritmo negativo de ambos lados obtenemos lo siguiente. Entonces obtenemos que el menos logaritmo de H más el logaritmo de OH igual al menos logaritmo de lo que es la constante. Entonces nos va a quedar 14 y el menos logaritmo de H y menos logaritmo de OH me va a quedar el pH y el pOH.
Entonces ahí vamos a obtener una ecuación para transformar el pH a pOH. Entonces, a partir de las definiciones de pH y pOH, obtenemos que pH más pOH me va a salir igual a 14. Entonces, con esta fórmula yo puedo transformar el pH a pOH o el pOH a pH. Yo puedo calcular la concentración de H o concentración de OH. Constituye otra forma de expresar la relación entre la concentración de ion H más y la concentración de OH menos. Ejemplo, las concentraciones de iones H más en una botella de vino de mesa justo después de que se removió el corcho fue de 3.2 por 10 a la menos 4 molar. Solo se consumió la mitad del vino. Se encontró que la otra mitad, después de haber estado expuesta al aire durante un mes, tenía una concentración de hidrógeno de 1 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta que disminuyó, pero aumentó la concentración de hidrógeno. O sea que quiere decir que ¿qué pasó? Hubo un proceso ahí. ¿Qué proceso se dio ahí? La fermentación. O sea que el alcohol se siguió fermentando a ácido acético y por eso el pH bajó. Porque nosotros cuando tomamos vino debemos de dejar el vino en la refrigeradora para que no se siga fermentando, ¿verdad? Para producir el ácido acético. Calcula el pH del vino en estas dos ocasiones. Entonces hacemos el cálculo. El pH botella recién abierta es 3.2 por 10 a la menos 4. El pH sería el menos logaritmo de la concentración de H menos logaritmo de 3.2 por 10 a la menos 4 es 3.49. Es un pH ácido. Ahora la botella a la mitad y después de un mes, 1 por 10 a la menos 3. Entonces ahora sería el pH menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 3. Se dan cuenta que ya quedó más ácido. ¿Por qué? Porque en la fermentación se produce el ácido acético a partir de etanol. El incremento de la concentración de ion hidrógeno o disminución del pH, se dan cuenta que son opuestas, es en gran parte el resultado de la conversión de una parte del alcohol etanol a ácido acético, lo que les decía, una reacción que tiene lugar en presencia de oxígeno molecular. ¿Ok? Es un proceso de oxidación. Ejercicio de la práctica número 2, ahí está, para el resumen. Vamos a ver un ejemplo. El pH del agua de lluvia recolectada en determinada región del sur de Guatemala en un día particular fue de 4.82. Calcule la concentración de H+ del agua de lluvia. Esto es muy común que lo tengan que hacer ustedes, ¿verdad? Porque normalmente los agrónomos están encargados de lo que son los... ¿cómo se llaman? Estos son, se me fue el nombre. Ahí miden todo lo que es la parte del clima, ¿verdad? Entonces, entre ellos está a ver cómo está el pH del agua, porque eso les puede afectar a las plantas, ¿verdad, joven? Si está muy ácido, puede quemar las plantas. Si está muy alcalino, igual. Entonces, y eso lo puede causar, ¿qué? Por ejemplo, erupciones volcánicas, ¿verdad? Puede bajar el pH. En realidad, pues ya es un pH bastante ácido. Bueno, entonces ahora el pH va a ser el menos logaritmo de H+. Ahora sabemos que el pH es 4.82. Luego sacamos el antilogaritmo para despejar H. Entonces ahora me queda en la concentración de H va a ser igual a 10 elevado a la menos 4.82. Entonces la concentración me queda 1 por 10 a la menos 5. Se dan cuenta que está mucho más abajo de 1 por 10 a la menos 7. Entonces, por supuesto, algunas plantas son susceptibles a este pH, por lo cual hay que cubrirlas o hay que hacer alguna lavar, bueno, hay que hacer algún tipo de prevención, ¿verdad? Bueno, vamos a ver el ejercicio práctica para el resumen. Ahí está lo que van a tener que hacer ustedes para el resumen. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, en una disolución de NaOH, OH es de 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Calcule el pH de la disolución. Bueno, entonces miren, pues jóvenes, aquí tenemos que ya estar claros con ciertos conceptos. A mí me dieron la concentración de NaOH. Bueno,
Pero yo ya sé que el NaOH es una base fuerte, por lo cual se va a disociar completamente en OH y en Na+. O sea que quiere decir de que la concentración de NaOH prácticamente es la concentración de OH. ¿Ya? Porque algunos no entienden eso y realmente se confunden, pero porque esta es una base fuerte, ¿verdad? O sea, se disocia completamente en el agua. Entonces yo sé que la concentración de OH, ¿verdad?, va a ser igual a ¿qué? Ya, yo ya tengo la concentración de OH, que sería 2.9 por 10 a la menos 4 molar. Bueno, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Para calcular pOH ya sé yo que es pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH. Y aquí es donde yo debo de tener los conceptos. Si yo tengo una base débil, por supuesto tengo que hacer el cálculo con medio de la constante de cuánto OH está disociándose a partir de la base débil. Pero en este caso, como es una base fuerte, pues no tengo que hacer ningún cálculo. ¿Ok? Bueno, entonces ahora me queda menos logaritmo de la concentración, que sería 2.9 por 10 a la menos 4. Entonces ahora me queda 3.54. Hagan ustedes el cálculo. O sea que se dan cuenta que aquí estoy hablando de pOH. Quiere decir, miren pues jóvenes, aquí es una cosa interesante. O sea que para pOH, ¿qué significa un valor bajo? Valor bajo quiere decir alcalino. Ahora, si es un valor alto, es ácido. ¿Ok? En cambio, para el pH es al contrario, ¿eh? Un valor bajo es ácido. Un valor alto es básico. Por supuesto, ya sé que el pH igual a 7 es el neutro. Neutro, pH, que es el que más se utiliza, jóvenes. Igual también el pOH igual a 7 sería el neutro, jóvenes. ¿Ok? O sea, son conceptos bien importantes. Y por eso, cuando yo tengo pOH, la interpretación es diferente. Cuando yo tengo un pOH bajo, quiere decir de que es alcalino. Pero si tengo un pOH arriba de 7, quiere decir de que es ácido. En cambio, lo que yo utilizo normalmente es pH. Entonces, el valor bajo es ácido y el valor arriba de 7 es básico. Y por eso yo tengo que acostumbrarme a utilizar una sola medida para no hacerme bolas, ¿no, joven? Bueno, entonces yo ya sé que el pH y el pOH es igual a la 14. Entonces, para yo calcular el pH, pues yo tengo el pH de 3.54. Entonces, para calcular el pH es 3.54. El pH es 14 menos 3.54 es igual a 10.46. Como alternativa podemos utilizar la constante del producto iónico del agua, Kw es igual a la concentración de H más por OH para calcular el H más. Y después calculamos el pH a partir del H. ¿Verdad? También lo podemos hacer, ¿va? Ya, porque tengo el pOH, puedo calcular el H, ¿verdad? Porque la suma debe ser 1 por 10 a la menos 14. ¿Verdad? Este va a ser como por 10 a la menos 10. Y luego, con el menos logaritmo, calculo el pH. ¿Verdad? También lo puedo hacer así y estaría bien. Tenemos aquí el ejercicio práctica. Acá tenemos, desgraciadamente ahora con las clases virtuales, muchos de ustedes no se han aparecido al laboratorio. Entonces aquí tenemos papel pH. Miren, el pH, en este caso se dan cuenta que los colores cálidos van a ser los ácidos y los colores fríos, ¿verdad? El azul, serían los básicos.
Esto pues me mide de 1 en 1 el pH y entonces realmente la medida es aproximada. Por ejemplo, en este caso tenemos un pH alcalino porque tiene un pH de 10, se dan cuenta este azul, ¿ok? Si me sale un pH, ahí no estaba, cabal está abajo de eso, es un pH amarillo, ¿verdad? No, perdón, aquí me va a salir, no me acuerdo qué, no sale verdoso, verdoso sale, sería el pH 7. Acá tenemos otro tipo de medidores, se dan cuenta que aquí no solamente tiene un colono, que tiene 3. Entonces, en este caso es más preciso que este que solo tiene 1. Y los rangos de estos son más pequeños que el este que es de 1. Tenemos los pHímetros digitales que podemos utilizar en el campo para medir el pH del agua, de los ríos, de los pozos, etcétera. Y acá tenemos un pHímetro de mesa de laboratorio, ¿verdad? Que es lo que usamos nosotros en el laboratorio. Aunque en el laboratorio, en lo que son las prácticas, utilizamos un pHímetro similar a este, ¿no? Acá estamos midiendo el pH del suelo, ¿no? Que es importante también, ¿verdad, jóvenes? Para lo que es las plantas, ¿verdad? No todas las plantas tienen pHs óptimos para poder dar la mayor producción, ¿verdad? Fuerzas de los ácidos y bases. Los ácidos fuertes son electrolitos fuertes que para fines prácticos se supone que se ionizan completamente en el agua. La mayoría de los ácidos fuertes son ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico, el ácido sulfúrico. Bueno, pues estos se los tienen que aprender, jóvenes, porque son menos los ácidos fuertes que los ácidos débiles. Entonces, si no es un ácido fuerte, quiere decir que es un ácido débil. Pues entonces acá tenemos, miren pues, antes de la ionización y al equilibrio. El ácido clorhídrico, se dan cuenta ustedes, que se disocia al 100%. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar ustedes en lo que es la disolución? Pues van a encontrar H+ y Cl-. Entonces aquí es donde viene lo que se queda corto al decir H+, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que está pasando en realidad cuando ustedes le echan ácido clorhídrico al agua? Y ahí es donde viene la importancia de Bronsted-Lowry. Entonces fíjense, pues tienen ácido clorhídrico más agua, que me va a dar que, en este caso se dan cuenta que solo es una flecha porque se disocia completamente. Entonces me va a dar H3O más Cl-. ¿Ok? Bueno, entonces ¿qué quiere decir? Este sería el ácido y este sería la base. ¿Ok? Este sería la base porque un ácido tiene que reaccionar con una base. Y este sería el ácido conjugado y la base conjugada. Bueno, entonces ahora podemos jugar también con esto. Entonces, este ácido es fuerte, por lo cual su base conjugada va a ser débil. En este caso, la base, el agua, es una base débil, su ácido conjugado va a ser fuerte. Entonces, se dan cuenta de la importancia de entender estos procesos. Y por eso, Bronsted-Lowry sí me explica bien esto, porque nosotros decimos ácido clorhídrico que me da H+ y que me hace L. Pero tiene que haber una reacción entre un ácido y una base. En el caso particular del ácido clorhídrico, como es un ácido fuerte, se disocia al 100%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que no va a haber nada de esto. El agua hay porque es el disolvente. Entonces se dan cuenta que todo esto, lo que voy a obtener es Cl. Y el agua que reaccionó con esto va a estar el hidrógeno. Entonces eso es conceptualmente es importante que lo entiendan. Entonces ahí abajo, ¿qué es lo que tiene? Por eso es de que ahí las moléculas que tienen no es H+, bajo en lo que acá sería el hidrógeno. Aquí tienen el agua, ¿verdad? Entonces, y estas que están acá, miren, sería el hidrógeno porque tiene 3 hidrógenos, ¿verdad? El agua está de más porque es el disolvente, pero no hay nada de ácido, moléculas de ácido clorhídrico no existen, porque todas se disociaron.
Ahora miremos en el caso de un ácido fuerte, un ácido débil. Entonces ahora miren, este ácido es el ácido fluorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es de que el ácido fluorhídrico es un ácido débil, entonces no se disocia al 100%. Entonces ahora ustedes acá sí van a tener moléculas de HF. Miren, acá tienen esta, tienen esta, tienen esta. Y se dan cuenta que la mayoría es ácido fluorhídrico y poco se transformó en hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la reacción esta del ácido fluorhídrico? Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que tener el ácido fluorhídrico más agua. Acá la reacción no es al 100%. ¿Por qué? Porque el ácido es un ácido débil. ¿Se dan cuenta la diferencia? Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Acá siempre se me va a formar H3 o más hidruro menos. Bueno, entonces acá en realidad el equilibrio está desplazado hacia la regeneración del producto, porque es un producto débil. Entonces acá tengo el ácido y acá tengo la base. ¿Ok? Acá tengo la base y acá tengo el ácido conjugado. Bueno, se dan cuenta, igual que el anterior. Bueno, ahora este ácido es un ácido débil, por lo cual la base conjugada va a ser fuerte. Y luego tenemos que la base es débil, por lo cual el ácido conjugado va a ser fuerte. ¿Okay? Bueno, entonces significa de que en este caso vamos a encontrar, ¿se dan cuenta? Aquí no tengo moléculas de ácido fluorhídrico. Aquí tenemos que encontrar esto, tenemos que encontrar esto y tenemos que encontrar esto. Pero como es débil, ¿qué quiere decir? Que el mayor porcentaje va a estar de la molécula de ácido fluorhídrico. ¿Ok? Eso es lo que significa ahí en lo que vimos en la gráfica que está ahí. Entonces, jóvenes, es importante, se dan cuenta que con lo que es las reacciones ácido-base según Bronsted-Lowry, pues se entiende mejor los procesos. ¿Ya? Acá tenemos el cloruro, se dan cuenta acá, en este caso tenemos el cloruro, tenemos el agua, tenemos el hidrógeno, tenemos el HF y tenemos el flúor, ¿verdad? En este caso no se encuentran moléculas de HCl porque todo se disoció, porque era fuerte. En cambio acá obtenemos, en el débil, obtenemos muchas moléculas de HF porque la mayoría no se disocia. Aquí podemos ver, miren la comparación de barras. El H se disocia poco. Y ahí está la diferencia de un ácido fuerte y un ácido débil. Entonces, eso implica que cuando yo hago el cálculo, en el caso de los hidrógenos, en el caso de los ácidos y las bases fuertes, no necesito constante equilibrio porque no hay reacción inversa. En cambio, cuando yo estoy trabajando con ácidos fuertes, ácidos débiles y bases débiles, tengo que utilizar el equilibrio, según vimos anteriormente, para calcular la concentración de hidrógeno. Esa es la gran diferencia, jóvenes. Bueno, acá tengo ácido clorhídrico, ácido nítrico, ácido perclórico, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es diprótico porque tiene 2 protones. Pero fíjense que acá lo que me está diciendo es de que el primer protón es fuerte. Ahora todos los demás son monopróticos, son fuertes. Se dan cuenta que solo tienen una flecha hacia los productos, o sea que se disocian al 100%. Observe que el ácido sulfúrico es un ácido diprótico. Aquí solo mostraremos la primera etapa de la ionización, que es la fuerte. En equilibrio, las disoluciones de los ácidos fuertes carecen de moléculas sin ionizar. O sea que la molécula del ácido clorhídrico ya no existe, del ácido nítrico, del ácido perclórico y del ácido sulfúrico.
¿verdad? No que se muestra la pérdida completa del H+. Cosa fundamental, la mayor parte de los ácidos son ácidos débiles, los cuales se ionizan solo en forma limitada en el agua. En el equilibrio, las disoluciones acuosas de los ácidos débiles contienen una mezcla de moléculas de ácidos sin ionizar, iones H3 o más y la base conjugada. Y como son ácidos débiles, la base conjugada son fuertes. Y estas vamos a ver que tienen el proceso de hidrólisis, o sea, rompen el agua para regenerar ya sea el ácido débil o la base débil. Como ejemplos de los ácidos débiles están el ácido fluorhídrico, el ácido acético, el ion amonio, que sería una base débil. La ionización limitada de los ácidos débiles se relaciona mediante la constante de equilibrio de ionización, la cual estudiaremos en otra parte de esta misma unidad. Bueno, igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes son electrolitos fuertes que se ionizan completamente en agua. Los hidróxidos de los metales alcalinos y algunos metales alcalino-térreos, que son los que pueden donar su protón fácilmente, son bases fuertes. Todos los hidróxidos de metales alcalinos son solubles. En el caso de los hidróxidos de metales alcalino-térreos, el hidróxido de bario y el hidróxido de magnesio son insolubles, o sea que son bases débiles. El hidróxido de calcio y el hidróxido de estroncio son ligeramente solubles y el hidróxido de bario es soluble, o sea que de los alcalinoterros solo el bario sería el fuerte, de ahí todos son débiles. Algunos ejemplos son, y ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Entonces acá tenemos el NaOH se disocia completamente en agua, el KOH se disocia completamente en agua, el bario, pero en este caso, ojo, se disocia completamente en agua, pero me da 2 moles de OH por cada mol de bario. Ojo, entonces ahí se dan cuenta que la reacción es estequiométrica es 1 a 2. ¿Ok? Bueno, entonces acá tenemos, miren, esto es de aprendérselo empezando ahorita y al final del curso se van a saber todos. Entonces, fíjense pues, los ácidos fuertes, tenemos el ácido perclórico, el ácido iodídrico, el ácido bromídrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, solo el primer protón, el ácido nítrico. Esos son los fuertes. Entonces ustedes, todos los que no sean estos van a ser débiles, o sea que tienen constantes de ionización o constantes de equilibrio ácido. Ahora, la base conjugada, que es otra cosa que tienen que saber, el clorato, el yoduro, el bromuro, el cloruro, el hidrógeno sulfato o el sulfato ácido, el nitrato. Todas estas bases van a ser débiles porque vienen de ácidos fuertes. Esas son las bases conjugadas. Ojo con eso otra vez. En el caso del agua sería hidronio y agua, ¿verdad? Y entonces en este caso se dan cuenta que el hidronio también es considerado un ácido fuerte. Bueno, miramos las bases, los ácidos débiles. Tenemos el sulfato ácido, menos, que me da el sulfato, que sería en este caso todos estos débiles, las bases conjugadas son fuertes. Tengo el ácido fluorhídrico, el fluoruro, tengo el ácido nítrico, el nitrito fuerte, el ácido acético, el ácido fórmico, el ion formiato fuerte, el ácido acético, acetato, base fuerte, el amoníaco, el amonio, base fuerte, el ácido cianhídrico, el cianuro, base fuerte, el agua, base débil, el OH, base fuerte, el amoníaco, base conjugada, el NH2, ion amiduro, es súper fuerte. Bueno, entonces esta tabla es fundamental que ustedes se la aprendan lo más pronto posible. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, chicos, con la clase número 11. El día de mañana vamos a ver la clase número 12. Y esta semana solo tenemos 2 días de clase. El día 14 hay feriado y el día 15. Entonces la clase número 12 va a ser la última de esta semana.
Entonces que tengan una feliz noche, buen provecho y nos vemos el día de mañana en el mismo horario. Bueno, entonces, gracias por su y esperemos que se pueda solucionar el problema del fraude, ¿verdad, jóvenes? Porque realmente eso nos tiene paralizados a la universidad, pero por supuesto debemos de defender lo que es la autonomía y que sea una universidad pública siempre nuestra amada. Muchas gracias y nos vemos.